Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos conversando sobre los cálculos biliares, o mejor conocidos como piedras en la vesícula, un padecimiento muy común, muy frecuente a nivel global y que cuenta, gracias a la ciencia, con diversos tratamientos. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos síntomas o cuando no les prestamos la debida atención a esos síntomas? Esto puede complicarse. Estaremos conversando con el doctor Damián Tavares, gastroenterólogo y además encargado de la unidad de vías biliares y páncreas del HOMS. Bienvenido. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta interesante conversación. Empecemos por la función de la vesícula, doctor, para ir entendiendo todo esto despacio. Ok, la vesícula biliar es un órgano que se encuentra por debajo del hígado, es un órgano que es en forma de pera, cuya función es el almacenamiento de la bilis, es un reservorio de la bilis. La bilis se produce en el hígado y a través de los conductos biliares se almacena en la vesícula. Entonces, cuando comemos o ingerimos una dieta con grasa, la vesícula biliar se contrae y expulsa la bilis hacia el intestino para la digestión y a la absorción de las grasas. ¿Y cuál sería entonces la función de la bilis en el cuerpo? Si la función de la bilis es transportar la grasa hacia el intestino y la absorción de las grasas por el intestino delgado. Y entonces, ¿cómo ocurre la afección de las piedras en la vesícula, como le llaman comúnmente? Bueno, las piedras en la vesícula podemos decir que son un conglomerado de sustancias que cuando llegan a la vesícula biliar, conjuntamente con la mucina, que es un moco que protege la vesícula, se forman los cálculos o piedras. Los cálculos o piedras de la vesícula, de la vía biliar, pueden ser de tamaño variable, pueden ser milimétricos e incluso puede crecer hasta del tamaño de una pelota de golf, para así decirlo. Y eso no es una piedra. Ya en un dominicano le llamaríamos un peñón. Un peñón. Algo así. Correcto. Fisiológicamente, ¿cómo se forma esta piedra? Hemos visto fotos y es como muy literal. Sí. La forma, la textura. Literalmente son piedras, sí. Tenemos dos tipos de piedras. Unas que son de colesterol, que son las más frecuentes, que ocurren en un 85% de los casos, y estas se producen por una sobreproducción de colesterol por el hígado. Esa sobreproducción por el colesterol por el hígado se sobresatura la bilis de colesterol y posteriormente, por múltiples mecanismos, se forman los cálculos. Otra causa que es mucho menos frecuente son cálculos de pigmentos biliares, y esta se produce por degradación de la hemoglobina. Y esta es mucho más frecuente en enfermedades hemolíticas, como lo es la anemia de células falciformes, lo que nosotros llamamos falsemia, comúnmente hablando. No, por eso es tan común. Sí, es muy común. Por eso es tan común. ¿De qué manera me doy cuenta? ¿Cómo puedo sospechar que esté pasando algo en mi cuerpo que pudiera dar al traste con piedras en la vesícula? El síntoma más frecuente es el dolor. Es un dolor abdominal por debajo de la parrilla costal derecha que se relaciona con la ingesta de comida. Es un dolor que normalmente manda al paciente a la emergencia a medicarse. Otros síntomas más vagos son náuseas, vómitos, puede haber fiebre si hay inflamación de la vesícula, y puede también la piel tornarse amarilla, lo que llamamos ictericia, si ya un cálculo de eso migra hacia las vías biliares. Son síntomas que se pueden confundir con un dolor de barriga, con una mala digestión. Un dolor aquí, más o menos el doctor explica la parte derecha aquí sí, abajo de las costillas, sí. Y uno pudiera decir, o un viento, en un dominicano también es un viento, tengo un viento. Sí. Hay que hablar llanamente, claro, para que nos entiendan. Cuando tengo esto y voy y me medico por un dolor o me tomo un antiácido porque creo que es una indigestión y esto pasa a ser recurrente, ¿dónde me doy cuenta? ¿Dónde digo, debo ir a revisarme porque pudiera estar siendo algo más allá de un dolor? Normalmente, ¿O es que el dolor es muy intenso? Sí, el dolor es un dolor que es muy intenso y normalmente el paciente acude al médico a realizarse el estudio y ahí se hace el diagnóstico. Okay. ¿Cómo se hace ese proceso? Sería interesante saber. Sí, el diagnóstico se hace mediante sonografía abdominal. La sonografía abdominal es el método de elección, es un método que es muy sencillo y se hace en ayunas. Cuando la vesícula biliar está distendida, se pueden detectar cálculos milimétricos en la vesícula biliar. Eso es como cuando se van a verificar nódulos en la tiroides, cuando se van a verificar... Correcto, es más o menos lo mismo, pero es abdominal la sonografía. O sea, que no es un procedimiento que duele ni nada. Para aquellos que no se han hecho una anteriormente, es
Algo bastante Bastante simple. sencillo y no tiene ningún tipo, no duele absolutamente nada. No duele. ¿Hay alguna manera de prevenir las piedras en la vesícula, doctor? Bueno, para prevenir las piedras en la vesícula, lo más importante es la dieta, llevar una dieta saludable, una dieta rica en fibras, una dieta baja en grasas malas, para así decirlo, hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Esas son las recomendaciones que los doctores regularmente nos hacen. ¿Por qué nos cuesta tanto tener la disciplina de comer mejor, de no freír tanto? Nosotros culturalmente, el madurito frito, el pollito frito, todo lo frito porque tiene un sabor, hay que decirlo también, más intenso. No tenemos como ese cuidado de balancear, porque al final no es eliminarlo del todo, pero ustedes cuando están en consulta, ¿cómo ayudan al paciente y lo motivan a tener estos cambios? Sí, en la consulta normalmente, ya cuando el paciente llega a la consulta por dolor, que se le hace el diagnóstico, ese paciente normalmente se somete a cirugía, se lleva a cirugía, que es el tratamiento de elección. Para evitar los cálculos como tal, vuelvo donde te digo, es una dieta balanceada, llevar una dieta balanceada totalmente. O sea, que una vez yo tengo el diagnóstico de piedras, ya es inminente que hay que intervenir o se hace algo antes. Dependiendo. Si ya el paciente va con dolor abdominal, con lo que nosotros llamamos cólicos biliares, el tratamiento es sí o sí quirúrgico. ¿Okay? Un tratamiento quirúrgico totalmente. Normalmente estudiamos el paciente porque pueden haber complicaciones de tener piedras en la vesícula. Como son esos cálculos en la vesícula, pueden migrar hacia las vías biliares, lo que llamamos el conducto colédoco y el hepático común, y ya ahí analíticamente nosotros vamos a tener unas alteraciones y posteriormente hacemos estudios más profundos. Entonces, cuando tenemos ya piedra fuera de la vesícula, que es en las vías biliares, tenemos un tratamiento, que es un tratamiento endoscópico, que es donde actuamos nosotros los gastroenterólogos y en donde yo actúo, que es que extraemos los cálculos del colédoco de forma satisfactoria en más de un 95% de los casos por vía endoscópica, sin necesidad de intervención quirúrgica. Actualmente, recientemente, hace 2 meses, somos los pioneros en una técnica que es la coledocoscopia, que es que por vía endoscópica entramos una camarita, vemos el colédoco de forma directa y podemos realizar litotricia con rayos láser, evitándoles así a un paciente una cirugía mayor. Eso es como mínimamente invasivo. Totalmente, mínimamente invasivo. Sí, porque si a través de una endoscopía, que es un estudio que se hace la gente con mucha frecuencia, pueden también sacar esta piedra, maravilloso. Maravilloso. Anteriormente se hacía de forma quirúrgica, pero actualmente ya de forma endoscópica, incluso puede ser de forma ambulatoria. ¿Qué tan frecuentes se realizan estos procedimimientos, doctor? Estos procedimientos de vías biliares son muy frecuentes, porque tenemos una alta población de gente con cálculos en la vesícula, que incluyen que uno los refiere al cirujano y no se operan. Dice, doctor, no, a mí me dio un dolor, ya yo no me voy a operar. Y posteriormente llega el paciente complicado. Y sí, es un procedimiento que es bastante frecuente en nuestro medio. Hacemos, por ejemplo, semanal, hacemos 4 o 5 procedimientos de esto. Sí. Para extraer cálculos del colédoco por vía endoscópica. Y qué bueno que la ciencia avanza siempre para beneficio de la población. Y justo le iba a preguntar esa parte. Cuando no nos damos cuenta de estos síntomas, cuando ese dolor lo pasamos por alto y tomamos calmantes y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir a donde un especialista, ¿cuál es la gravedad? ¿Hacia dónde vamos? Y le hago la pregunta para que seamos bien enfáticos en que la gente escuche y entienda que no podemos dejar pasar eso. Complicaciones. Las complicaciones, primeramente, es la principal es la inflamación de la vesícula, podemos decir, lo que se llama colecistitis aguda, el cual tratamiento es puramente quirúrgico. Otras complicaciones, como dije anteriormente, es la coledocolitiasis, que esos cálculos migren fuera de las vías biliares y ahí actuamos nosotros extrayendo los cálculos de forma endoscópica. Otra complicación importante y que puede poner en peligro de la vida del paciente es la pancreatitis. Esos cálculos, cuando salen de las vías biliares, pueden inflamar el páncreas y normalmente las pancreatitis lleva al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, estas complicaciones debemos de evitarlas. Así de serio es este tema que estamos hoy tratando. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos hablando de piedras en la vesícula, los tratamientos, la manera de prevenirla y también de detectar esos síntomas a tiempo. Conversando con el doctor Damián Tavares, gastroenterólogo del HOMS, estamos hablando de piedras en la vesícula.
Hablábamos de los tratamientos avanzados, de con tanta frecuencia que se realizan en el país, y quisiéramos saber también si hay alguna tendencia por temas de edad o de género que tengan relación directa con las piedras en la vesícula, doctor. Sí, las piedras en la vesícula son mucho más frecuentes en mujeres. Oh. Sí. Esto se ha demostrado que son mucho más frecuentes en mujeres y esto se debe a las hormonas del sexo femenino, donde hay una disminución de la contractilidad de la vesícula. Pacientes mayores de 40 años son mucho más propensos, tanto femeninos como masculinos, son más propensos a tener piedras en la vesícula. La obesidad y el sedentarismo entiendo yo que son los factores principales para tener cálculos en la vesícula. El paciente cuando es obeso y no hace ejercicio tiene un aumento del colesterol y este aumento del colesterol, como dije anteriormente, predispone a la presencia de piedras en la vesícula. Otras causas son la diabetes, pacientes con enfermedades crónicas del hígado y de las vías biliares también son más propensos a tener cálculos a nivel de la vesícula biliar. Y estamos teniendo un serio problema a nivel mundial con la obesidad, o sea que va directamente relacionado. Va directamente relacionado. Totalmente. Totalmente, sí. ¿Ocurre solo en pacientes adultos o también pueden ocurrir en niños este tema de las piedras en la vesícula? Es mucho más frecuente en adultos, pero sí también puede ocurrir en niños. En niños hay una entidad que es la anemia de células falciformes, la falsemia, que es una enfermedad hereditaria. Y como dije anteriormente, el que tiene esta enfermedad tiene mayor predisposición a tener cálculos. Hemos tenido pacientes hasta de 3 años ya con cálculos a nivel de los conductos biliares que le hemos tenido que realizar el procedimiento endoscópico para extraer los cálculos. O sea que es muy frecuente en niños y la causa más frecuente en nuestro medio es la anemia de células falciformes. Me sorprende mucho, 3 años. ¿Es el mismo procedimiento que se realiza en un adulto? Es el mismo procedimiento que se realiza en un adulto, sí. Es decir, que el mensaje es que si tenemos en la familia un niño con falsemia, hay que tener muy en consideración los síntomas que estamos mencionando en esta conversación. Claro que sí. Es claro así. Que sí. Estamos también, doctor, en la era de los desayunos intermitentes, estos desayunos que hace la gente. ¿Tiene alguna relación esto con la posibilidad de tener problemas como piedras en la vesícula? Claro, está íntimamente relacionado. Lo que es el ayuno intermitente y el adelgazamiento rápido, ya sea el método que sea, está íntimamente relacionado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Igualmente el hígado produce un exceso de colesterol y ese exceso de colesterol por mecanismos fisiopatológicos aumenta la formación de piedras. Entonces, siempre es importante pacientes que estés realizando algún tipo de dieta que sea con un especialista, con un nutricionista de la mano, que no diga yo voy a hacer un ayuno intermitente porque leí en internet. No, siempre esto tiene que ir de la mano con un especialista. Uno pudiera decir así, sin saber mucho, que el 80% de estos desayunos intermitentes la gente lo hace porque una amiga lo está haciendo, un amigo le dijo, pero muy rara vez están con un seguimiento médico. Médico, sí, muy rara vez. Entonces, pasarse medio día sin ingerir es fuerte. Sí. Yo no estoy preparada para esa conversación personalmente, o sea que por ahí no vendría esa situación. ¿Qué pudiéramos decirle a las personas que nos están sintonizando de cuidarnos y de ser muy enfáticos con el tema de la alimentación? ¿Cómo podemos buscar ese balance para cuidar la salud de nuestra vesícula? Sí, aquí lo más importante, para pacientes obesos, llevar una dieta por un especialista, ¿okay? Y ya en pacientes normales, para así decirlo, es importante hacer ejercicio. Y yo entiendo que lo más importante aquí para evitar esto es la dieta. Una dieta rica en fibras, una dieta, evitar los azúcares refinados, evitar las grasas malas, para así decirlo, y evitar las cosas fritas, evitar la comida chatarra. Quiero rescatar lo que usted decía al inicio de uno de los síntomas de cómo la gente se torna amarillenta. O sea, que si yo veo una persona que se ve así, pudiera acercarme y decir, ¿tú te has revisado? ¿Tú has ido al gastroenterólogo? Bueno, porque ya uno se está informando aquí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, ya cuando el paciente está amarillo, lo que nosotros llamamos ictericia, es que ya los cálculos de la vesícula han migrado a las vías biliares extrahepáticas y eso están obstruyendo el flujo de bilis que viene del hígado. Entonces ya eso es un dato de alarma y que hay que actuar rápido. Hay que hacer su procedimiento de vías biliares rápido porque esa obstrucción por mucho tiempo incluso puede producir un daño permanente en el hígado.
Importante. Importante, sí. ¿Cómo se prepara un paciente para una intervención? Desde la más sencilla hasta ya donde tienen que abrir necesariamente al paciente. Normalmente lo primero que hacemos son unas analíticas de rutina, es importantísimo, todas las pruebas de función hepática. Se realiza su sonografía abdominal, que es donde se comprueba que tenemos cálculos en la vesícula. Si hay alguna alteración de las pruebas hepáticas, realizamos un estudio que se llama colangioresonancia, la cual nos hace un mapeo de las vías biliares, y si ya comprobamos que hay cálculos a nivel del conducto colédoco, se hace una evaluación cardiovascular por un cardiólogo, un anestesiólogo, y posteriormente se somete al paciente al procedimiento, ya sea quirúrgico o al procedimiento endoscópico para extraer los cálculos del colédoco o de las vías biliares hepáticas. ¿Dónde está la decisión del médico de sencillamente sacar la vesícula? Paciente con cálculos en la vesícula sintomático es un tratamiento quirúrgico. Paciente que tenga cálculos y tenga síntomas tiene que someterse a un tratamiento quirúrgico, la cual es una cirugía que se hace por laparoscopía. Te operan hoy y ya mañana tú estás en tu casa y evitas complicaciones como las que mencionamos anteriormente que pueden poner en peligro la vida del paciente. Cuando las personas escuchan que le van a sacar algo de su cuerpo, pueden sentir temor. Sí. Quisiéramos abrir un poco esa conversación de si las personas pueden vivir sin vesícula y cuál es la recomendación que dan ustedes en ese sentido. Esa es una pregunta que nos la hacen a diario. ¿Puedo vivir sin vesícula, doctor? ¿Qué me va a pasar? Claro que sí. La vesícula no es un órgano indispensable para la vida. E incluso esos pacientes que tienen una vesícula enferma le cambia mucho su estilo de vida, le cambia mucho su calidad de vida. Hay un paciente que vive mal, que vive con dolor, que se come un chicharrón y ya está en la emergencia con un dolor. Entonces, puede vivir perfectamente sin vesícula e incluso mejora su calidad de vida, que eso es algo muy importante. Cuando el doctor toma la decisión de extirpar, de sacar, es porque es la mejor opción. La mejor opción. La mejor opción y la calidad de vida aumenta muchísimo. Mejora muchísimo, claro que sí. ¿Cuál es la expresión más común de los pacientes cuando escuchan el diagnóstico? Señor, usted tiene piedras en la vesícula. Es variable. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, tengo que operar. Doctor, a mí la vecina me dijo que me tomara esta botella. Ay, queso limpia. Queso limpia. La expresión es variable, es muy variable, sí. Eso depende mucho del paciente. Depende, pero hay susto, hay mucho susto, hay mucha inquietud. Y es una pregunta que tú me dijiste anteriormente de que ¿puedo vivir sin vesícula? ¿Qué me va a pasar? Pero al final, posteriormente a su cirugía y posteriormente que todo pasa, el paciente se siente muy satisfecho porque mejora bastante. Y a propósito de esa palabra, ¿qué es lo más satisfactorio de su rol dentro de la unidad en el HOMS y de trabajar con estos pacientes? Bueno, nosotros cambiamos, la verdad, lo más satisfactorio para mí, de verdad, es hacer procedimientos como nosotros lo hacemos de forma mínimamente invasiva, que el paciente incluso le cambiamos su calidad de vida y que incluso el mismo día podemos mandarlo a la casa. Anteriormente estos procedimientos se hacían en cirugía de 8 horas, de 10 horas, para poder extraer los cálculos y a veces hacían derivaciones biliares que ponían en riesgo al paciente. Nosotros nos sentimos muy satisfechos con lo que estamos haciendo porque es algo que es mínimamente invasivo y somos pioneros aquí, como te dije anteriormente, en procedimientos como la coledocoscopia, la cual es un procedimiento que podemos romper cálculos del tamaño de una pelota de golf sin necesidad de una intervención quirúrgica e incluso de forma ambulatoria. Y eso da mucha satisfacción personal y al paciente, incluso a los familiares también se van muy contentos y muy satisfechos. Claro que sí. Una última pregunta, doctor. ¿Hereditario el tema de las piedras? Si mi abuelo tuvo, mi mamá tuvo, ¿pudiera yo también tener? Puedes tú también. Sí, se ha demostrado que hay un factor hereditario también. Si tienes antecedentes familiares, puede haber rasgos hereditarios que pueden predisponer a los cálculos en la vesícula. O sea que sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque uno siempre se pregunta, uno hereda prácticamente todo de su familia y entonces saber esa información, si alguien en la familia lo tuvo, para también tener un poquito más de cuidado. Claro, yo estoy segura que después de esta conversación vamos a cuidar más nuestra salud y a darle más seguimiento también a los síntomas. A veces lo dejamos pasar, a veces pensamos que es un dolor de barriga, un dolor de barriga, pero ya el doctor explicó que va más allá, que es mejor tener ese seguimiento, esa cercanía. Estaremos después de la pausa
con nuestra compañera Karelyn Cuevas, y nos va a mostrar desde el Hospital Metropolitano de Santiago, desde el HOMS, con otros especialistas, incluyéndolo, sobre los tratamientos más avanzados para tratar las famosas piedras en la vesícula. Seguimos conversando sobre los cálculos biliares o piedras en la vesícula, padecimiento muy común en nuestra población. Contamos con diversos tratamientos, cada uno va a depender de la situación del paciente y por supuesto los doctores son quienes determinan cuál tratamiento va para cada paciente. Conoceremos más sobre esos tratamientos avanzados gracias a nuestra compañera Karelyn Cuevas desde el Hospital Metropolitano de Santiago con especialistas en el área. Adelante. Es la entrada a uno de los equipados quirófanos del Hospital Metropolitano de Santiago. La cirujana Margarita Cruz accede para explicar uno de los procedimientos más frecuentes para tratar los cálculos biliares o piedras en la vesícula, la colecistectomía. La colecistectomía no es más que la extirpación de la vesícula biliar, que es el órgano que se encarga de la digestión de la grasa a través de la expulsión y producción de la bilis. Y se considera necesario cuando hay una afección de la vesícula biliar, como mencionamos, ya sea que está presente litiasis o colelitiasis, como se dice. También cuando tenemos cuadros de inflamación por infecciones, que es lo que se llama colecistitis, y muchísimas enfermedades más que son menos comunes, están los pólipos, que son los que se acercan en frecuencia. Y en estos casos realizamos una colecistectomía. ¿Cómo se realiza? Se está realizando por laparoscopía, que es una técnica, lo que se conoce en la calle como rayo láser, donde se aborda el abdomen por pequeños orificios para introducir una cámara y instrumentos pequeños adecuados para realizar la extirpación. La recuperación completa del postquirúrgico puede ir de 1 a 2 semanas. El proceso de recuperación del postquirúrgico inmediato es de aproximadamente 6 horas. El paciente puede ser egresado el mismo día del procedimiento quirúrgico y ya en un lapso de 7 a 14 días el paciente está apto para regresar a sus labores cotidianas, siempre con los cuidados necesarios y sobre todo con un programa, un protocolo de dieta que llevan los pacientes post-colecistectomía para evitar el síndrome que lleva precisamente ese nombre, síndrome post-colecistectomía. La especialista indica que no todos los pacientes califican para cirugía. Entre estos están aquellas personas que tienen contraindicación para la laparoscopía, trastornos de coagulación grave, las embarazadas del tercer trimestre, pacientes con riesgos anestéticos altos, con cardiopatías o que han sido sometidos a procedimientos recientes. ¿Qué se hace en esos casos y qué otros procedimientos existen? En caso de que el paciente no pueda ser sometido a cirugía, depende del cuadro del paciente. Si el paciente presenta un cuadro agudo, se trata sintomáticamente, ya sea con analgesia, antiespasmódico, si necesita hidratación, si estamos ante un proceso infeccioso con antibioterapia. Si ya el paciente presenta una colangitis por algún cálculo dentro del conducto biliar, entonces aquí sí se recurre a hacer lo que se llama una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que ya esta la va a realizar el gastroenterólogo experto en vías biliares. Y es precisamente lo que realiza el doctor Damián Tavares. Extrae con éxito un cálculo que afectaba a un paciente. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es una técnica la cual combina la endoscopía con imágenes, con radiología. ¿Okay? Es una técnica la cual se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de vías biliares y páncreas. Se pasa el paciente a una sala, la cual se acuesta boca abajo. Okay, se introduce un equipo, un duodenoscopio, hasta la segunda porción del duodeno y con control radiográfico, específicamente fluoroscopía, se canula o se entra en la vía biliar y posteriormente ya hacemos tratamiento, ya sea extracción de cálculos, toma de biopsia o colocación de prótesis en la vía biliar. Cuando hay estrechez de las vías biliares o se requiere fragmentar el cálculo, el especialista utiliza el método Spyglass, la tecnología con la que, por el momento, solo cuenta el HOMS. El Spyglass, también denominado coledocoscopia peroral, es un procedimiento que a través de la misma colangiopancreatografía retrógrada endoscópica introducimos un aparato, un
coledocoscopio con una cámara, vemos dentro del colédoco y hacemos también diagnóstico y tratamiento. Actualmente está indicado cuando no podemos extraer los cálculos del colédoco por CPR convencional, utilizamos esta técnica. La técnica podemos extraer cálculos o fragmentar cálculos, ya sea con un rayo láser o con litotripsia hidráulica de gran tamaño, y así evitar al paciente tratamientos quirúrgicos con mayor mortalidad. Entonces, ¿cómo debe prepararse un paciente previo a estos procedimientos? Normalmente el paciente, ya luego que está estudiado, nos lo refieren a nosotros para realizar este tipo de procedimientos. El paciente se le tiene que hacer una evaluación cardiovascular. Posteriormente el paciente se admite a la unidad, se le realiza el procedimiento y se deja en observación, como dije anteriormente. Los tratamientos para esta condición son diversos y cada caso especial, por lo que siempre se recomienda consultar un especialista. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos el siguiente sábado con otra edición más. Hasta entonces.